Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. El Principado discrepa del Ministerio de Medio Ambiente respecto al estado de conservación del lobo en España tras publicar un informe que dice que su estado es desfavorable. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, dice que es una información que no ha sido validada por las comunidades autónomas y cuya interpretación por parte del Ministerio tilda de contraria a la evidencia científica. Denuncia que el Gobierno central amenaza con dejar Asturias sin fondos para pagar ayudas por daños del lobo. De ser así, asegura Marcos Líndez que el Principado seguirá aportando esas indemnizaciones. Consideramos que la Administración central tiene que seguir contribuyendo a esas compensaciones a los ganaderos afectados. De todas maneras, Asturias lo va a seguir realizando. Es decir, Asturias, por mucho que se traslade una pseudoamenaza a las comunidades autónomas, Asturias no se vende. El Gobierno del Principado aprueba la gratuidad de la matrícula del primer curso universitario y congela las demás tasas, y lo hace por sexto año consecutivo. Cristina González es la directora general de Universidades. No se trata de una medida para sustituir a las actuales becas de ayudas a estudios, que pueden llegar a ser más beneficiosas, especialmente en el caso de estudiantes con bajos recursos. Y Santos Cerdán ha pasado su primera noche en prisión. El juez entiende que existen indicios sólidos de delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Ayer lo envió a la cárcel de Soto del Real. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue defendiendo la postura tomada tras apartar a Cerdán del partido. Se ha apartado, en este caso, Santos Cerdán del Partido Socialista, y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Estamos a martes 1 de julio. Simón Rupérez nos acompaña en el control de sonido, Patricia Martínez en la redacción, Pablo Rodríguez también en la locución y Ángeles García al micrófono. Asturias Hoy. Desde hoy los repartidores de Globo pasan de ser autónomos a asalariados. La decisión de la compañía viene forzada por los tribunales tras perder reiteradas demandas. En esa transición, diferentes colectivos de trabajadores aseguran que la compañía emplea prácticas engañosas para empeorar sus condiciones salariales. Elías Díaz es uno de los trabajadores afectados aquí en Asturias. Cogieron subcontratas inicialmente para librarse de cargas prestacionales, de responsabilidades laborales. Y a través de esas subcontratas lo primero que contrataron fue externos, gente que no trabajaba. Hoy también entra en vigor el nuevo registro de alquiler turístico y de temporada. La normativa obliga a los establecimientos a tener un número de registro que se realizará en el Colegio de Registradores y que deberá describir el modelo de alquiler, así como el aforo del inmueble, entre otros requisitos del negocio. Manuel Herminio García, el presidente de la Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas Turísticas, rechaza esta normativa porque dice que el decreto duplica y añade complejidad innecesaria al sistema. La medida no afecta a la legalidad, pero sí a la comercialización de las viviendas, obligando a las plataformas de oferta turística a incluir en sus anuncios un nuevo número de matrícula que se consigue registrando el número que nos dio el Principado de Asturias de actividades turísticas, registrando en el registro de la propiedad. Tráfico prevé un incremento del 3% en los desplazamientos por carretera aquí en Asturias este verano. La primera operación verano comenzará este viernes a las 3 de la tarde y terminará en la medianoche del domingo. En Asturias se reforzará la vigilancia con más de 200 agentes de la Guardia Civil, medios aéreos como helicópteros y drones, cámaras de alta definición y vehículos camuflados. La Guardia Civil reforzará su presencia especialmente cerca de playas y eventos festivos como el Bombastic o el descenso del Sella. Gerardo Suárez es el jefe del sector de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en Asturias. Se reforzará la presencia tanto en las vías de alta capacidad, en aquellos momentos puntuales en las que se estime que pueda haber una afluencia masiva a diferentes eventos o incluso a las playas asturianas. El tráfico. Bueno, pues vamos a ver cómo se circula ahora por Asturias. CGT, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En este momento os van a encontrar dificultades en la carretera 66 en el entorno de Oviedo en sentido norte ya en dirección a Gijón. Al margen de esta incidencia, situación bastante tranquila y sin mayores incidencias en el resto de carreteras asturianas, pero les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta carretera A66.
Gracias, DGT. Vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad? En la ciudad de Oviedo el tráfico es totalmente fluido actualmente, sin ningún punto que destacar. Pues gracias, Oviedo. Vamos hasta Gijón, Policía Local. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad? Pues en Gijón, tráfico fluido y ninguna incidencia. Pues gracias, Gijón. Hasta aquí hoy la información del tráfico. El tiempo. Que le preguntamos a David Arango cómo viene la jornada. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Hoy tenemos por delante una jornada con dos realidades meteorológicas. Hacia la mitad norte de Asturias, podríamos simplificar, hacia puntos de costa, habrá nieblas persistentes. Hacia la mitad sur, hacia la cordillera cantábrica, cielo totalmente despejado. Durante la tarde crecerán las nubes en zonas de montaña. Hoy no esperamos que llueva. Mañana sí, llegan algunas precipitaciones débiles y bajan mucho las temperaturas. Y a las 8:06 de la mañana queremos saber cuáles son esos asuntos que a partir de las 9 van a tratar en el programa Asturias al Día con Roberto Pato, a quien saludamos. Buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues hay asuntos que vienen evidentemente dados, como es el caso de la entrada en prisión de Santos Cerdán, así que comenzaremos hablando de este asunto y haciéndonos algunas preguntas después de todo lo que ha vivido este país con asuntos de corrupción desde la llegada de la democracia. ¿Cómo es posible que tengamos todavía este tipo de casos? Si se puede prevenir o qué hacer frente a la corrupción, si ha fallado también la clase política a la hora de legislar, aunque parece que legislación también hay, ¿no? Al igual que transparencia. Son asuntos que vamos a tratar con Silvia Cosío, que es articulista, con Eduardo Paneque, que es periodista, y con Enrique del Teso, que es profesor de la Universidad de Oviedo y ensayista. Luego vamos a charlar con Víctor Carvajal, codirector de la banda de Gaites Yacín, que el próximo sábado, el próximo día 4, viernes, Sí. va a presentar su disco titulado Resollo. Llevan 17 años sin grabar un disco, pues y viene muy bien, viene con colaboraciones muy interesantes y muy potentes. De hecho, con Víctor Carvajal va a estar Ruma Barbero, que forma parte de Felpeyu, y también Lisardo Prieto, que es músico y que también forma parte de Felpeyu. Con los tres hablaremos de este nuevo disco de la banda de Gaites Yacín. Y vamos a cerrar el programa con más música, en este caso con la del músico mierense Sabino López, un veterano a pesar de su juventud de la escena musical asturiana, que está trabajando en un nuevo proyecto y que nos va a presentar hoy aquí. Pues muy musical vienes hoy. Muy musical. Gracias, Roberto. A ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y a las 8:08 casi minutos de la mañana entramos en materia hablando del Gobierno regional, que rechaza la información trasladada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente respecto al estado de conservación del lobo en España en base a un informe sexenal sobre esta especie. Dicen desde el Gobierno del Principado que no ha sido validado por las comunidades autónomas y cuya interpretación por parte del Ministerio, insisten, es contraria a la evidencia científica. El informe refleja que la situación del lobo es desfavorable, pero el consejero de Medio Rural, Marcelo Marcos Líndez, matiza que no discrepan de los datos que maneja la Secretaría de Estado, pero sí de su interpretación, que consideran falta de rigor y simplista ese documento. Además, critica que el Ministerio de Transición Ecológica haya difundido un informe que aún no ha sido abordado y votado por las comunidades autónomas en una conferencia sectorial. El consejero también reprocha al Ministerio que amenace con retirar las ayudas por daños a quienes continúen con los controles poblacionales del lobo. Consideramos que la Administración Central tiene que seguir contribuyendo a esas compensaciones a los ganaderos afectados. De todas maneras, Asturias lo va a seguir realizando. Es decir, Asturias, por mucho que se traslade una pseudoamenaza a las comunidades autónomas, Asturias no se vende. Declaraciones del consejero ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno, que acordaba solicitar al Gobierno de España el indulto de las 6 de la Suiza. El portavoz Guillermo Peláez justifica esta petición sobre las 6 sindicalistas condenadas a penas de prisión por razones, dice, de carácter humanitario. Entendemos que por su plena integración social, laboral, familiar, por el hecho de no tener antecedentes penales previos y por haber mantenido una conducta ejemplar desde los hechos y desde que fueron juzgados, nos sumamos a esa petición de indulto, vuelvo a repetir, por condiciones humanitarias y también por razones de proporcionalidad.
En ese mismo escenario hemos sabido que se ha dado el visto bueno al decreto de precios públicos de la Universidad de Oviedo, que permitirá la gratuidad para todo el alumnado del primer curso de esta institución académica. Sí, la medida beneficiará a más de 4.000 estudiantes y desde el Principado defienden que la medida favorecerá la igualdad de oportunidades y fortalece la educación pública asturiana. La directora general de Universidades del Principado, Cristina González, ha insistido en que se trata de un primer paso, ya que el objetivo del Gobierno es ampliar esa gratuidad a los cursos superiores. No se trata de una medida para sustituir a las actuales becas de ayudas a estudios, que pueden llegar a ser más beneficiosas, especialmente en el caso de estudiantes con bajos recursos, puesto que las becas, además de la gratuidad, pues pueden incorporar medidas adicionales para ayudas para libros, alojamiento, transporte. Lo más importante es que es una medida que esperamos va a ir extendiéndose en los sucesivos cursos académicos. También ayer el Consejo de Gobierno aprobaba con carácter oficial ya la distinción como hijos predilectos a Carmen Alonso, fundadora de la Fundación Alpe Acondoplasia, Alberto Arce, exletrado mayor de la Junta General, y a Mónica Oviedo, presidenta de COCENFE Asturias. Serán también designados hijos adoptivos el diseñador Arcadi Moradel, autor del lema Asturias Paraíso Natural, y el cirujano Juan Sebastián López Arranz, es rector de la Universidad de Oviedo. Está previsto que estas distinciones se entreguen el 8 de septiembre junto con las medallas de Asturias, que este año reconocen a Antonio Trevín, a Dolores San Martín, Consuelo Busto, Luis Felipe Fernández y a Luis Benito García. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Cogersa aprueba sus cuentas anuales con un beneficio de 2 millones de euros que va a destinar al plan de inversiones. Es lo que se ha trasladado en la Junta General del Consorcio, en la que su nuevo presidente, el consejero Alejandro Calvo, ha dicho que esperan unos meses intensos para definir la gestión de la planta de tratamiento de la Bolsa Negra. La planta de CSR está en reconstrucción tras el incendio del año pasado. Una crónica de Ángela Burde, lo que recoge precisamente las declaraciones del presidente de Cogersa y consejero Alejandro Calvo y del concejal de Medio Ambiente de Gijón, Rodrigo Pintuel. La Junta General de Cogersa ha aprobado por unanimidad el Plan de Inversiones de 2026, unos consensos que serán muy necesarios cuando haya que decidir el futuro de la planta de tratamiento de fracción resto. Está previsto que vuelva a funcionar a finales de año tras el incendio de 2024. Una instalación en la que se transforma la basura sin reciclar de la Bolsa Negra en CSR, combustible sólido recuperado que sirve para producir energía. Está pendiente aprobar si será operada por personal propio o externo. Se necesitan entre 60 y 100 personas. Y si el CSR se usa en Cogersa, en una cementera o se quema fuera de Asturias. Lo que vamos a ver es cómo le damos el mayor valor posible, ¿no? Y que algo que evidentemente va a tener que tener un tratamiento posterior suponga el menor coste para los asturianos y pueda constituirse como una oportunidad para algunos sectores industriales. Bueno, hay que analizarlo bien. Hay actores que pueden ser útiles en el sector privado dentro de Asturias, fuera de Asturias. Desde el Ayuntamiento de Gijón, uno de los socios mayoritarios del consorcio, tienen clara cuál es la opción. Nosotros lo tenemos claro, lo que no tiene ningún sentido es haber gastado 60 millones de euros en una planta de tratamiento que el producto que nos da es el CSR y luego pagar a su vez para que otras, pues por ejemplo cementeras o plantas energéticas lo valoricen. Yo creo que eso tenemos que hacerlo nosotros. Cogersa cerró 2024 con un beneficio de 2 millones de euros que se destinarán a inversión en todos los concejos, como la construcción de nuevos puntos limpios. La Junta también aprobó la absorción de la empresa pública Proigrasa, que presta el servicio de recogida y tratamiento de los animales muertos en las ganaderías. Esto supone la integración en Cogersa de sus 20 trabajadores. El BBVA sigue adelante con la compra del Banco Sabadell tras analizar la condición que el Gobierno impuso la semana pasada a la operación. El Consejo de Ministros dio su visto bueno a la OPA siempre que ambas entidades mantuvieran su autonomía jurídica y gestión diaria de forma separada durante al menos 3 años. El BBVA mantiene que se trata de una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa. Y contamos también que General Dynamics, que es la propietaria de la fábrica de armas de Trubia, ha recibido un nuevo pedido de 42 blindados para Letonia, todo ello por cerca de 400 millones de euros. El 70% de la producción se hará en España. Aquí en Asturias se fabricarán las barcazas de los vehículos. El ejército letón ya encargó otros 42 unidades a principios de año. La nueva generación de vehículos ha sido bautizada con el nombre de Hunter y serán un referente en el segmento de blindados de cadena, según explica la matriz de Santa Bárbara Sistemas. Hoy es 1 de julio.
octubre los repartidores de Glovo van a pasar de ser autónomos a asalariados, una decisión de la compañía que viene forzada por los tribunales después de perder reiteradas demandas. En esa transición hay diferentes colectivos de trabajadores que aseguran que la compañía emplea prácticas engañosas para empeorar sus condiciones salariales. Nos lo cuenta Cristina Natal. Glovo, en este cambio de modelo laboral, afirma que habrá una parte de los repartidores contratados directamente y otros subcontratados. Desde Asturias, Elías Díaz, como afectado, asegura que en realidad lo que está haciendo la empresa es empeorar las condiciones de los trabajadores a través de esas subcontratas. Cogieron subcontratas inicialmente para librarse de cargas prestacionales, de responsabilidades laborales, y a través de esas subcontratas lo primero que contrataron fue externos, gente que no trabajaba. Le dieron primero prioridad a esas subcontratas sin la vigilancia de Glovo. Contrataron gente y nos enviaban un correo supuestamente donde nos decían que íbamos a tener prioridad de los repartidores respetando la antigüedad. Pues nada más falso que eso, porque no ha sido así. Elías, que pertenece a la CNT y llevaba 6 años y medio trabajando para Glovo, explica que otra de las estrategias de la compañía para deshacerse de los trabajadores más antiguos fue la de enviar una serie de documentos vía correo electrónico y que en caso de no ser firmados sirvieran para dar la baja. Glovo te excusa que manda unos correos, que pide una carga de documentos, la gente carga los documentos y Glovo le reenvía otra vez el correo y se lo envía otra vez y así todos los días, y en algunos casos, como en el mío, me llaman directamente de Glovo una chica o un chico y me dice: soy representante de Glovo, ¿por qué no has puesto los documentos? Se les dice: ya los envié, aquí no nos aparecen. Yo digo: pero ¿y si no les aparecen a ustedes, yo cómo voy a saber? Yo lo hago a través de la plataforma Corilius que ustedes nos dijeron, y sigue igual la cosa, como si nunca se hubiera encargado, para luego decir: no, es que tú no trabajas con nosotros porque no nos mandaste los papeles. Dicen que otro de los problemas para esta transición laboral es que Glovo falsea las horas de la jornada semanal para calcular la media de sus trabajadores. Resulta que en un proceso que llevaba la Inspección de Trabajo, en la que le requirió un juez a Glovo información de los horarios de los repartidores, Glovo no le envió la información. Necesitaba la Seguridad Social y la inspección para dar el alta de oficio que nos dieron en diciembre del año pasado, que fue de oficio, no fue Glovo. Necesitaba información para los porcentajes de cotización. Pues como no la tenían, se inventaron un algoritmo y con la muy poca o ninguna información cargaron cualquier cosa. En el caso mío, pasé de un supuesto 60% de horas cotizadas a un 13%. Solo en Gijón hay al menos 70 denuncias de trabajadores a Glovo. Están a la espera de la fecha de juicio. 8:17 de la mañana, los desplazamientos por carretera en Asturias van a aumentar este verano un 3% con respecto al año pasado. La primera operación verano va a comenzar el viernes a las 3 de la tarde y va a terminar a la medianoche del domingo. El año pasado, entre julio y agosto, perdieron la vida aquí en Asturias 5 personas y los motivos más comunes son las distracciones al volante, una velocidad inadecuada o el consumo de alcohol y drogas. La Dirección General de Tráfico prevé 139.000 desplazamientos en Asturias. Piden especial cuidado ante las obras de la red viaria de alta capacidad en túneles, pero también en carreteras de todo tipo. Suelen darse en horario nocturno y por salidas de vía. Más de 200 guardias civiles reforzarán su presencia en las vías del Principado, especialmente cerca de playas y eventos festivos, como por ejemplo el Festival Musical Bombastic o el Descenso Internacional del Sella. Raquel Casado, la jefa provincial de tráfico, pide a los conductores precaución en este tipo de eventos y recomienda el uso de transporte público. Asturias tiene muchos eventos festivos que celebramos todos: Bombastic, Aquasella, Descenso del Sella, Riverland, en fin, todos los que tenemos, y aquí pedimos a todo el mundo especial cuidado, que utilicen el transporte público para ir y volver a sus casas, que la fiesta está muy bien, pero procuremos, igual que empezamos, terminar también esas fiestas. Un verano en el que los alojamientos asturianos esperan superar un año más sus mejores registros turísticos. El Oriente Asturiano, como es habitual, prevé un verano con buenos datos de ocupación y desde la montaña central esperan que las reservas de última hora cierren un verano de récord. En Asturias las previsiones turísticas para el verano son muy positivas. En Llanes, uno de los concejos más visitados en verano, colgarán el cartel de completo. El gerente de Casas de Aldea de Llanes, que representa 330 alojamientos, asegura que el auge del turismo y la restricción que impone la Administración para otorgar más licencias de viviendas de uso turístico, de BUTS, hace que exista una alta demanda. Manuel Huerdo asegura que la gran afluencia de visitantes impacta también en el precio.
Entre viviendas de uso turístico, viviendas vacacionales, apartamentos turísticos rurales y también casas de aldea. La verdad que mejor que el año pasado, bastante mejor. Estamos incluso subiendo precios, dado que en la zona de Llanes el problema que tenemos con el ayuntamiento y también con el Principado en el tema de los pisos turísticos, que no se dan más licencias, pues lo que está haciendo ahora esto es que, pues al no haber más alojamientos, pues se estén reservando mucho mejor los pisos turísticos, subiendo precios, y la verdad que bien, estamos contentos con ello. La zona central asturiana también espera un buen verano. El presidente de Astur Central, que representa a unos 50 negocios en la montaña central, destaca que la ocupación rural en julio supera ya el 60% y el 75% en agosto, a falta, eso sí, de las reservas de última hora. Faustino Núñez asegura que el sector de la montaña central aún tiene margen para crecer. Queda todavía la gente que espera muy próximo a las fechas del viaje para realizar las reservas. Somos optimistas de que esto va a ser pues en la línea de estos últimos años, incluso a ver si mejora y crecemos un poco más, que en Montaña Central somos un destino todavía sin explotar como debe. Bueno, y hoy entra en vigor el nuevo registro de alquiler turístico y de temporada. La normativa obliga a los establecimientos a tener un número de registro que se realizará en el Colegio de Registradores y que deberá describir el modelo de alquiler, así como el aforo del inmueble y también el cumplimiento de los requisitos que establece cada comunidad autónoma para poner en marcha este tipo de servicios. Sí, la nueva normativa es consecuencia del Reglamento Europeo que establece un sistema de regulación de los arrendamientos de corta duración aplicable a todos los Estados miembros. Establece una ventanilla única de registro y obliga a los propietarios de estos alojamientos a tener un número de identificación que deberán hacer público en las plataformas online donde proporcionen sus servicios de alquiler, donde se anuncien. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destaca que con esta medida el Gobierno de España y la Unión Europea pretenden abordar el complejo escenario derivado de la situación de la vivienda a través de mecanismos que frenen los casos de fraude y consoliden un mercado, dicen, transparente. Pero el presidente de la Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas Turísticas, Manuel Herminio García, rechaza esta normativa. Señala que las comunidades autónomas ya disponen de sus propios registros turísticos y destaca que este Real Decreto duplica y añade complejidad innecesaria al sistema. Respecto a las viviendas de uso turístico y las viviendas vacacionales, sí va a crear bastante conflictividad, puesto que estas viviendas ya están legalmente inscritas en un registro público y obligatorio, que es el de la comunidad autónoma. En este caso, el registro de actividades turísticas del Principado de Asturias. La medida no afecta a la legalidad, pero sí a la comercialización de las viviendas, obligando a las plataformas de oferta turística a incluir en sus anuncios un nuevo número de matrícula que se consigue registrando el número que nos dio el Principado de Asturias de actividades turísticas, registrando en el registro de la propiedad. A fecha de 27 de junio, hace tan solo 4 días, el Colegio de Registradores había aprobado 90.000 solicitudes, el 83% de las tramitadas, de las que 17.500 fueron denegadas, según datos del Ministerio de Vivienda, que también indican que 92.000 todavía están pendientes de verificación. Y ante el inicio de esta campaña de verano, el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, José Manuel Zapico, ha lamentado la hipocresía y dice demagogia de OTEA, que aseguraba que faltan 15.000 profesionales en la hostelería asturiana. Según Zapico, OTEA mira hacia otro lado, mientras que el sector es un infierno laboral aquí en Asturias. Queremos llamar a la patronal asturiana de la hostelería, OTEA, a que no sea cómplice de los empresarios piratas que defraudan en la contratación, con jornadas interminables, con fraude en la contratación, con categorías que se contratan por debajo de las funciones reales que se están realizando y con horas extras que no se pagan. Y por lo tanto, OTEA se tiene que desmarcar de ese modelo de hostelería que busca ganancias premium con trabajo low cost. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Cuando pasan 24 minutos de las 8 de la mañana, contamos que todas las asociaciones de jueces y fiscales, exceptuando las entidades progresistas, han convocado una huelga de 3 días, desde hoy martes, también el miércoles y el jueves. Todo ello en respuesta a las reformas propuestas por el Gobierno en relación con el acceso a sus respectivas carreras y la Fiscalía. Argumentan que estas modificaciones constituye un ataque a la independencia judicial y, por tanto, al Estado de Derecho. Sin embargo, el ministro del ramo, que es Félix Bolaño, dice que no habrá marcha atrás, describiendo así las reformas
como imprescindibles para la modernización de la justicia. Sobre este asunto y en declaraciones a esta casa, a RPA, la diputada del Colegio de Abogados de Oviedo, María José García Tamargo, manifestaba que aunque respeta el derecho a manifestarse de jueces y fiscales, cree que es un riesgo con el colapso que sufre el sistema judicial el hecho de que, al no considerarla con base legal el Consejo General del Poder Judicial, pese a que es un derecho recogido en la Constitución, no fije servicios mínimos y sean las asociaciones quienes decidan sobre este asunto. Yo, desde el respeto absoluto a los derechos de cada colectivo, nosotros consideramos que el Poder Judicial, como uno de los poderes fundamentales del Estado, una huelga, insisto, que a la que asuman los jueces, creemos que debe de ser en situaciones muy determinadas, porque conlleva muchísimo perjuicio a la ciudadanía y a los profesionales. Los 315 primeros tribunales de instancia contemplados en la Ley de Eficiencia de la Justicia, 13 de ellos aquí en Asturias, entran hoy en funcionamiento con el fin de transformar la planta judicial e integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización de cada partido judicial. Se trata de la primera de las tres fases incluidas en esta norma, la Ley de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que transformará los 3.931 juzgados unipersonales existentes en la actualidad en 431 tribunales de instancia. Cada tribunal de instancia contará además con un nuevo modelo de oficina judicial que centralizará los servicios comunes, permitiendo aprovechar, dicen desde el Ministerio, de manera óptima los recursos disponibles. El Ministerio de Igualdad va a celebrar el próximo día 10 de julio un nuevo comité de crisis ante los últimos casos de violencia machista. En el mes de junio han sido asesinadas 9 mujeres aquí en España. La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, María Jesús Álvarez, recordaba aquí en RPA que en los periodos vacacionales aumenta la convivencia de las víctimas con sus maltratadores, y eso se traduce, dice la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, en un aumento de la violencia machista. Pide a los entornos de las víctimas que denuncien ante cualquier manifestación de violencia. La violencia contra las mujeres mata. Frente a la violencia contra las mujeres, nadie puede cruzarse de brazos. Esta es una realidad que nos interpela a todos y a todas. Y es una realidad para la que trabajamos, para acabar con ella, trabajamos desde las administraciones públicas, poniendo recursos, mejorando la coordinación. Recuerden que existe el teléfono 016. 016 es un servicio telefónico para las víctimas o cualquiera de su entorno. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. La Universidad Asturiana de Brano, la UABRA, ya tiene abierto el plazo de preinscripción para los cursos de formación que se van a impartir a finales de este mes de julio. Las inscripciones se pueden realizar en la página web de la Universidad de Oviedo y la fecha límite es el día 18 de julio. Los cursos están dirigidos al público en general y los estudiantes de la Universidad de Oviedo tienen la posibilidad de homologarlos por créditos. La principal novedad este año es que los cursos se van a impartir en el campus del Milán en Oviedo y no en régimen de internado en la zona rural asturiana como en los últimos años se venía haciendo. En RPA ha estado José Ramón Iglesias, secretario de la Academia de la Lingua. Fueron facendo en sitios distintos, ¿no? En Pallares, en Llanes, en Chuarca, en Cangas, últimamente en Campo Caso. Y este año van a ser presenciales, pero no van a ser en régimen de internado, sino que van a ser en Uvieu, en el campus del Milán, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en esa última semana de Xunetu, del 21 al 25 de Xunetu. Ya digo que yo creo que ya la diferencia fundamental o la variación fundamental de los años anteriores. Este año, además, se van a ofertar 3 cursos. Hai 3 cursos. En ese sentido, caltenemos un pouco lo que foi sempre la UABRA nos últimos años, ¿no? Dun lado hai un curso, digamos, lingüístico, un curso intensivo, de nivel B2 adaptado al marco europeo, y después hay otros 2 cursos, lo que llamamos de específicos de afondamiento culturales, que en este caso este año los 2 cursos, uno va a ser de traducción y otro va a ser de teatro, porque lleva bastante tiempo que había peticiones de la gente de que quería que hubiera un curso dedicado al teatro.
Y este martes, la candidatura conjunta de la profesora de la institución académica asturiana, Susana Al-Halabi, y el catedrático de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, van a recibir en Madrid uno de los premios efectivo de humanización sanitaria por el proyecto que tienen en común y que se titula Prevención de la conducta suicida en adolescentes, un imperativo ético para la sociedad de cuidados mutuos. Nuestro proyecto apuesta por una mirada comprensiva de la conducta suicida en adolescentes, alejándonos de enfoques reduccionistas y poniendo el foco en la prevención escolar desde la evidencia científica y la promoción de habilidades y valores de cuidado mutuo. El impacto esperado es ambicioso, pues supone ofrecer a la comunidad educativa un programa validado y, por lo tanto, un recurso para la salud pública. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Santos Cerdán ha pasado ya su primera noche en prisión. El juez del Tribunal Supremo aceptaba ayer la petición de la Fiscalía de pedir prisión comunicada y sin fianza al entender que existe la posibilidad de destrucción de pruebas y de riesgo de fuga. El ex número 3 del PSOE era trasladado ayer por la tarde a la cárcel madrileña de Soto del Real. Cerdán negó ante el juez adjudicaciones irregulares en la etapa de Ábalos como ministro de Transportes y asegura sentirse víctima de una persecución política por las negociaciones para la investidura con el Partido Nacionalista Vasco y con EH Bildu y por ser interlocutor con Junts. Cerdán también afirmó que las grabaciones de Koldo habían sido manipuladas. El juez Leopoldo Puente entiende que existen indicios sólidos de delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias y ha tomado la decisión de enviar a Cerdán a prisión por la posibilidad de que éste pueda destruir pruebas porque, a diferencia de otros investigados, no ha sido objeto de un registro policial ni ha sido estudiado su situación patrimonial. También considera que existe riesgo de fuga. En el capítulo de reacciones, Pedro Sánchez, el propio presidente del Gobierno, sigue defendiendo la postura del Partido Socialista de apartar a Cerdán del partido. Dice que ahora es el tiempo de la justicia. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y, por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Y otro punto del ámbito nacional de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que anuncia que deja su cargo como número 2 del partido, que lo va a hacer este próximo fin de semana en el Congreso Nacional que los populares van a celebrar en Madrid. Eso sí, Gamarra va a seguir formando parte del núcleo duro de Feijóo y previsiblemente llevando el área de justicia. También es previsible que Miguel Tellado le sustituya. Toca relevo, que pido relevo y que en ese sentido le corresponde a él quien decidir quiénes son las personas más adecuadas y en qué sitio para abordar el futuro que tenemos por delante en unas crisis importantes desde el punto de vista político que está viviendo nuestro país. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y vamos con varios sucesos que ocurrían ayer en Asturias, empezando por un hombre que falleció ayer en La Corredoria, en Oviedo, por quemaduras ocasionadas en un incendio. El varón pernoctaba desde hacía ya días bajo un puente cerca de Parque Principado. Se cree que el incendio fue fortuito o provocado por el propio fallecido. También a primera hora de la mañana se localizaba ayer el cuerpo sin vida del pescador que el domingo caía al mar en Gozón, en la zona de Cabo Negro. Un joven de 32 años, natural de Cangas del Narcea. Ya está en casa en Gijón, el pequeño de 3 años, que el domingo se precipitó desde un segundo piso, un patio de luces. Estaba al cuidado de su hermana mayor de 15 años mientras su madre estaba trabajando. Y un hombre de 64 años era rescatado también ayer por el grupo de rescate de bomberos, en este caso tras sufrir un episodio de agotamiento mientras realizaba la ruta de Sen de los Mulos en el concejo de Poca. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:34 se celebra la primera escuela de verano laboralista en Itasirgo desde hoy y hasta el viernes, con el fin de reflexionar sobre la promoción del empleo digno y decente que erradique cualquier tipo de desigualdad y se convierta en motor de desarrollo sostenible. Se va a desarrollar en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Nos lo cuenta Cristina Natal.
Con esta escuela, el Gobierno de Asturias consolida sus políticas de formación de la sociedad para contribuir a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que contempla el Plan de Acción de la ONU y busca también divulgar los postulados de la Agenda 2030 en los ámbitos sindical, académico y profesional. La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, señala que tanto la universidad como los sindicatos han tenido un papel decisivo en el diseño de la Agenda 2030, especialmente entre los objetivos y metas ligadas al trabajo decente, la igualdad de género y la acción climática. Tanto los sindicatos, en este caso comisiones obreras, como la universidad, formaron parte de esa planificación de la Agenda 2030, sobre todo en lo relacionado con el trabajo decente, con la igualdad de género y con la acción climática. Por lo tanto, para nosotros como Gobierno es muy importante que se visualice y que se desarrollen estas jornadas que va a marcar el futuro próximo de las próximas generaciones. El contenido de las jornadas se centrará en el objetivo número 8, que busca conseguir el empleo digno. Lo señala el director general de la Agenda 2030, Juan Ponte. Trabajo digno que se refiere pues, al reparto equitativo de la riqueza, al que aludía, a la igualdad de género, que se refiere a respetar los límites biofísicos del planeta y que se refiere también a la seguridad laboral y a las libertades sindicales, que también hay que poner en valor más que nunca ahora, y aprovecho también la ocasión para defender a las compañeras y a los compañeros de la Suiza. Y creo que Anita Sirgo encarna todos esos valores a los que nos estamos refiriendo, y creo también además entonces que había que añadir otro término, que es el de libertad. En los encuentros se abordará, entre otros temas, la necesidad de reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media como un paso más del desarrollo social. Y este asunto centra la última jornada de la escuela y contará con la participación de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, también estará para presentar la ponencia Tiempo, Trabajo y Poder. Bueno, pues uno de esos participantes de estas jornadas es Enrique Lillo, coordinador de los servicios jurídicos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que es quien nos acompaña esta mañana en la entrevista. Enrique, muy buenos días. Hola, buenos días. En la actualidad no soy coordinador porque estoy jubilado. Pues está jubilado, ¿no? Pero sí, sigo haciendo pleitos en el marco de la actuación que yo tenía en comisiones obreras, pleitos residuales que vienen de atrás. ¿Porque uno deja de ser abogado laboralista? Quizá no, pero yo sí es verdad que el ritmo de trabajo que tenía cuando estaba no lo tengo, claro, puesto que ya no tengo, digamos, obligaciones inmediatas, sí, pero sí la de venir a la jornada, porque yo por Asturias siempre he tenido una predilección sindical por toda la historia del movimiento obrero asturiano. Ajá. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no?, por su intervención de hoy en este coloquio, que es precisamente hoy al mediodía. Lleva por título El derecho y la defensa jurídica como arma sindical en la consecución de un trabajo decente. ¿Qué es un trabajo decente? Un trabajo decente es un trabajo regulado, con convenio colectivo, o en su caso, si no hay convenio colectivo, con la aplicación del salario mínimo interprofesional, que felizmente ha tenido subidas importantes en los últimos años gracias al gobierno de coalición, y es un trabajo donde hay prevención de riesgos laborales, hay protección de despido, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo decente. Todo eso relacionado, entiendo, con las empresas, porque le voy a decir que muchas veces hablamos de personas que tienen un trabajo, pero no les sirve para luego su día a día pagar sus gastos básicos. Porque uno de los problemas que tiene España, desde mi punto de vista, es la insuficiencia salarial. Es decir, las retribuciones salariales no están conformes con la subida de los precios, y no están conformes sobre todo con el precio de la vivienda, donde ha habido mucha especulación por parte de fondos buitres y donde los poderes públicos han actuado dejando actuar a esos fondos buitres en vez de poner limitaciones. El caso más flagrante fue lo que ocurrió en Madrid, donde el Partido Popular, a través de la alcaldía de Ana Botella, vendió mucha vivienda social a un precio, en mi opinión, muy bajo al fondo buitre. Y el fondo buitre lo primero que hizo fue intentar por encima de todo subir los precios de los alquileres,
sociales de todos los inquilinos beneficiarios de aquella vivienda de protección oficial. Resultado, que muchos sufrieron desahucio y tienen problemas sociales importantes. Claro, porque tener un trabajo no te exime de tener precariedad hoy en día, no te exime de ganar lo suficiente como para pagar el altísimo precio que tiene la vivienda en España, que es uno de los principales problemas sociales que hay. ¿Y cómo lo regulamos? Pues eso, yo creo que tiene que haber una actuación de intervención de los poderes públicos. Si la ley esta de zonas tensionadas puede paliar en gran medida el problema siempre y cuando las comunidades autónomas sean beligerantes. Si las comunidades autónomas se acogen al derecho sagrado de propiedad privada y de que lo regule el mercado y la libertad de empresa, pues entonces nunca arreglaremos el problema de la vivienda. Claro, aquí está también que cada comunidad autónoma puede tener su propia legislación y que... ¿no? Es que el problema es que en el marco constitucional el desarrollo y la vigilancia de la política de vivienda es competencia de las comunidades autónomas. Y entonces eso no tiene... Quiero decir, eso es así, en un marco de distribución territorial del poder del Estado, en donde las comunidades autónomas tienen mucho poder y mucho que decir. Bueno, hemos venido a hablar de lo que es un trabajo decente, ¿no? Sí. Enrique, ¿cuál es el papel que tienen los sindicatos para que la gente consigamos tener ese trabajo decente que nos permita vivir? Ya no, a lo mejor no quieren hacernos millonarios o ricos o que nos sobre, ¿no? Pero que podamos vivir el día a día. Bueno, el papel de los sindicatos de clase, entiendo, Sí. Es decir, no sindicatos de estos corporativos que lo único que velan es por una categoría profesional específica, conseguir mejoras exclusivamente para esa categoría. El papel de los sindicatos de clase es un papel muy importante. Yo soy de los que digo que aunque merezcan mucha crítica, siempre hay que ser respetuosos con las organizaciones sindicales. Yo recuerdo cuando iba a la OIT que había un gran sindicalista belga, que además era de los sindicatos cristianos belgas. Y me acuerdo que aquel hombre en el grupo de trabajadores decía: cuiden sus organizaciones, mimen sus organizaciones, hay que potenciar la organización. Y entonces yo creo que aquí hay que estimular a los sindicatos para que jueguen un papel en la subida salarial del convenio colectivo y en todas las adopciones de medidas de actividad sindical que sean factibles. ¿Cree que a lo mejor la sociedad ha perdido esa confianza en los sindicatos? Quizá sí, quizá porque no hemos sabido transmitir, ni siquiera a través de la educación, la memoria colectiva de los sindicatos. Es decir, en España no solo hay un problema de memoria democrática, donde la derecha española, que yo creo que en gran parte porque es hija del franquismo, digan lo que digan, pues es un tema incómodo el de la memoria democrática. Claro, si la memoria democrática no se fomenta, pues en la escuela tampoco se fomenta la memoria colectiva que exige pues que se explique que sin sindicatos no hay trabajo decente adecuado. Y eso yo creo que es un déficit que hemos tenido en la educación pública y también en el conjunto de información de la sociedad española. Claro, pero lo que hacen los sindicatos es defender nuestros derechos, o bueno, lo que es nuestros intereses. Exactamente. Sí, se lo digo porque hay muchas veces que los trabajadores, por miedo o temor a una represalia por parte del empresariado, pues quizás no actúan, ¿no? como debiera, y acuden en este caso a ustedes, a los sindicatos, para hacer esa defensa. Sí, es que en España es curioso que la actividad sindical nunca ha estado bien vista en muchas empresas. Había una frase histórica de Comisiones Obreras de Marcelino Camacho que decía que la democracia entre en las empresas. Entonces, lo que ha entrado ha sido la cultura del miedo y de la sumisión. Y claro, ahí hay un hándicap importante. La cultura del miedo y de la sumisión te lleva a la parálisis, a no atreverte a reivindicar tus derechos. Y entonces lo fundamental es atreverse a reivindicar, a atreverse a exigir los derechos laborales y a ejercer la actividad sindical, que es defender estos intereses a través del encuadramiento en los sindicatos de clase organizados.
Enrique, uno de los temas también que se va a debatir en la escuela, aunque creo que ya no va a estar presente usted, ¿no?, durante esos días, es lo de la reducción de la jornada, ¿no?, que se ha conseguido el proyecto de ley que tiene que aprobarse, pasar esas de 40 horas a las 37 horas y media. Parece, no sé si va a salir adelante o si no, depende todo de Junts, ¿no?, de esa decisión que adopte al final. Yo espero que ese proyecto de ley fomentada por la sería vicepresidenta. también un trabajo decente, ¿no?, esas 37 horas y media. Yo creo que ese proyecto de ley, auspiciado por la vicepresidenta de Gobierno y ministra de Trabajo, espero que cuaje definitivamente, porque eso sería importante no solo para el éxito de Yolanda Díaz, que no es un éxito personal, es un éxito colectivo. Es decir, hay que reducir la jornada por calidad de vida y se dice también por reparto de empleo, es decir, que si se generan más vacantes, pues que se cubran con trabajadores, que para eso hay lista de paro y hay parados. Y en eso los empresarios estarían de acuerdo, porque se puede reducir la jornada, pero no contratar a personal. No tienen obligación, salvo que surja vacante. Lo que pasa es que yo creo, lo mismo decimos, la cultura empresarial española quizá se ha fomentado mucho la visión a corto plazo del beneficio y el ahorro de costes. Y a veces no se tiene en cuenta que tener el personal necesario es garantía de éxito económico en muchas actividades, sobre todo en actividades turísticas, en actividades del sector servicio, en actividades bancarias, etcétera. Hombre, siempre tener al trabajador contento hace que el trabajo sea bueno para todos. Evidentemente, para un lado y para otro. Un trabajador descontento no tiene la misma productividad, ni la misma, por así decirlo, incentivo para trabajar y que la empresa gane dinero. Que la empresa gane dinero, que está muy bien, pero que también repercuta en el salario de los trabajadores. Vamos a hablar de los ERTEs y de los ERES, que está que cada vez hablamos más de ellos, ¿no? Me pregunto hasta qué punto se excede su aplicación, ¿no?, si se abusa tanto de utilizar los ERTEs como los ERES. Vamos a ver, los ERTEs, estuvo muy bien diseñado la política de ERTEs durante la pandemia. Por razones obvias. Fue un gran éxito del gobierno, entre otros. Este gobierno que con la derecha que tiene continuamente le montan el número y solo hablan de corrupción, en vez de hablar también de las realidades inmediatas y de las necesidades inmediatas de la gente. Esos ERTEs salvaron muchos puestos de trabajo, porque la pequeña empresa en España, de hecho, desaparecieron bastante, pero tenía riesgo de un cierre masivo de negocios por la crisis desencadenada por el COVID. Entonces aquello fue una fórmula de éxito. Ahora bien, que hay muchos ERES y muchos ERTEs. Bueno, los ERTEs yo creo que es distinto de los ERES, porque los ERTEs pueden contribuir a la supervivencia de la empresa, puesto que es una medida coyuntural y transitoria donde la empresa se ahorra el salario y el trabajador cobra la prestación por desempleo. En cuanto a los ERES, todos sabemos que la reforma laboral del Partido Popular del 2012 suprimió la autorización administrativa previa y decidió como política laboral no aplicar el acuerdo interconfederal de aquel año, sino aplicar medidas unilaterales contrarias a lo que había prometido en las elecciones generales. Y estas medidas unilaterales era el despido colectivo. Felizmente, esta promoción del despido colectivo sin autorización previa fue, por así decirlo, paliada o amortiguada sus efectos por la doctrina judicial, fundamentalmente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y también por la Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, donde decía que tenía que haber una información previa suficiente y un verdadero periodo de negociación colectiva dentro del periodo de consultas. Porque ¿hasta qué punto esa utilización puede deslocalizar las empresas? Bueno, la deslocalización de las empresas, evidentemente las empresas cuando se deslocalizan, lo primero que hacen es el cierre de unas instalaciones que exige un despido colectivo. En España tenemos varios ejemplos, sobre todo de multinacionales. Entonces, la manera de reaccionar es la reclamación judicial contra esa medida de despido colectivo y tratar de conseguir que se declare despido colectivo nulo
por no cumplir los requisitos legales de información previa y de negociación colectiva real dentro del periodo de consultas. El ejemplo que lo tenemos es, yo creo que había aquí un centro también y otro en Galicia. Alcoa. Entonces, aquello hubo sentencia importante de la Sala de lo Social de Galicia, que yo sepa. Viene a la escuela Anita Sirgo, hablamos de Anita Sirgo, histórica comunista, referente de la lucha obrera y de la lucha contra el fascismo, que forma parte, ¿no?, de ese elenco de históricos dirigentes comunistas que lucharon, ¿no?, incansablemente para que España recuperara las libertades democráticas. Es una figura sin duda clave en la lucha antifranquista, muy conocida aquí, sobre todo en Asturias, ¿no?, que murió en enero del 2024. ¿Existe hoy en día alguna figura como ella, como la de Anita Sirgo? Pues yo la verdad es que a bote pronto, creo, no se me ocurre otra persona, porque dada la peculiaridad de Anita Sirgo, que se convirtió en heroína, porque la clase obrera no solo tiene héroes, tiene también heroínas, y se convirtió en heroína, si mal no recuerdo, a raíz de las huelgas mineras, y cuando ella actuó en favor de la movilización de las mujeres, en apoyo a sus maridos o a sus compañeros. Y entonces ahí desempeñó un gran papel que indudablemente hace que para nosotros la figura de Anita Sirgo siempre siga siendo una figura imborrable en el recuerdo. Otras mujeres, ha habido mujeres, yo he conocido también, líderes sindicales mujeres, pero claro, la Anita Sirgo tiene un simbolismo porque era una huelga que fue de las primeras que se articularon contra la dictadura franquista. Claro, eso es muy importante. Claro, también transmitirle, ¿no?, a lo mejor a los jóvenes quiénes eran esas figuras y lo que representaban y lo que quieren a lo mejor, ¿no?, de cara al futuro. Eso es lo que yo señalo que es una deficiencia de la educación pública española y de la propia información de la sociedad española, que no hemos sabido o no se ha sabido transmitir el contenido del mensaje simbólico que supone la existencia de estas figuras reivindicativas y por qué lucharon. Porque claro, los jóvenes no se les ha explicado bien lo que fue la dictadura de Franco. No se les confunden a Franco con otro político y esto es imperdonable para nosotros, creo, porque claro, la dictadura de Franco no solo fue el desarrollismo de los años 60, cuando los falangistas son desplazados por tecnócratas del Opus Dei. La dictadura de Franco fue represión, ejecuciones de muerte. Eso es la dictadura de Franco, meter a la gente a la cárcel. La dictadura de Franco no es la cuestión del desarrollo económico, es la represión. Quizás a lo mejor es lo que habla, ¿no?, del sistema público, también que cambien a lo mejor los gobiernos y una vez que cambien, llega al gobierno, cambie la ley educativa, puede hacer, ¿no?, puede hacer también el compromiso de profesores, porque yo he oído de amigos y compañeros profesores que muchos no explican la historia reciente de España. Yo recuerdo que cuando estudiaba primero de Derecho, Historia del Derecho, el catedrático era un catedrático franquista. Y entonces se quedaba en la edad moderna, no se analizaba toda la fase del siglo XIX, ni siquiera la fase del siglo XIX y la fase del siglo XX, que es trascendental. Y esta laguna pues ha persistido lamentablemente. Le hemos invitado aquí al estudio a hablar con nosotros porque hablábamos, ¿no?, de que precisamente hoy al mediodía va a usted a dar esa conferencia o una charla, coloquio, ¿no?, que es mejor, ¿no?, sobre el derecho y la defensa jurídica como arma sindical en la consecución del trabajo decente. Va a ser eso de lo que va a charlar, en este caso también con Carolina Moreno, ¿no? Que es, además, Carolina Martínez Moreno, la catedrática de Derecho del Trabajo. Es colaboradora muchas veces de nosotros. Bueno, hablamos un poco de esa conferencia o de que por dónde va usted. Bueno, yo lo que intento es, en primer lugar, señalar que estamos en una situación de encrucijada importante en España. ¿Por qué? Porque la defensa jurídica se está debilitando y está retrocediendo en materia de protección de derechos fundamentales. Yo voy a poner un ejemplo. Aquí hay trabajadores de la Suiza que por el conflicto laboral de la Suiza están en riesgo de ingresar en prisión. Y ahí se da un caso muy curioso. Y es que ya el propio juzgado, que ahora, por cierto, de manera irrazonable, en mi opinión,
se opone a la suspensión de la ejecución de la sentencia, con lo cual el propio jugador quiere que estos ingresen en prisión, lo cual a mí me parece sencillamente un disparate cuando hay otras medidas que podrían ser proporcionadas. Y estos trabajadores son víctimas de unas sentencias que desvincularon el conflicto laboral de los derechos fundamentales. Y eso no es cierto. Ese conflicto laboral, que era un conflicto reivindicativo, está vinculado al ejercicio del derecho fundamental de reivindicación y de conflicto, que no solo es el derecho fundamental de huelga, sino que también el Tribunal Constitucional ha dicho muchas veces que existe el derecho al conflicto, a la protesta, por parte de trabajadores a través de su libertad de expresión, derecho de manifestación, etc. Entonces, ese primer punto, yo creo que es un punto muy importante. Y además le voy a decir otra cosa. Yo sencillamente me abrumo cuando oigo que el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, interpreta que la amnistía es una cuestión de legalidad ordinaria, lo que ellos han dicho en relación con Puigdemont y otros políticos. No es una cuestión de legalidad ordinaria. Ustedes han retorcido la letra del Código Penal y cuando se retuerce la letra del Código Penal para imponer una pena, se está vulnerando el derecho fundamental de legalidad penal que, según sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional y antiguas del Tribunal Supremo, con otra sala distinta, establecen claramente que no cabe interpretaciones de un precepto penal amplias, analógicas, que implican el castigo, la represión por el ejercicio de un derecho fundamental. Tendríamos que estar casi toda la mañana hablando de esto y de otros temas, porque el asunto laboral y estos temas dan para mucho. Pero bueno, hemos querido acercarnos un poco, ¿no?, a Enrique Lillo, que va a estar hoy aquí en Asturias y también mañana en estas jornadas en esta escuela de verano de Anita Sirgo. Gracias por habernos acompañado, Enrique. Muchas gracias a ustedes por llamarme para compartir este rato y expresar mis opiniones. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Bea Otero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Belko Paunovic seguirá al frente del nuevo proyecto del Real Oviedo en Primera División. El club Carballón ha alcanzado un acuerdo con su representante, Jorge Méndez, para que el serbio siga en el banquillo del Carlos Tartiere hasta junio de 2026. Junto a él estará todo su staff técnico, Claudio Arceno, Nuno Miguel Gómez y Quintón Fortune. A ellos se les une Jesús Unanua. A día de hoy son varios los jugadores que han dejado de pertenecer al club tras finalizar su vinculación y la entidad valora la continuidad de Alemão, Fede Viñas, Colombato y Lucas. En el caso de Cazorla, será el propio futbolista el que decidirá su futuro. Por otro lado, el delantero Salomón Rondón ha confirmado su salida de Pachuca y se convertirá en el segundo fichaje del Real Oviedo este verano. Y Jordi Caicedo seguirá jugando la próxima temporada en el Sporting. El Atlas ampliará su cesión un año más. En el club gijonés consideran que el delantero tiene nivel suficiente para segunda división y que se merece una segunda oportunidad. Además, la entidad rojiblanca hizo oficial la contratación de César Gelabert, que se convierte en futbolista en propiedad del club gijonés hasta 2028. Hace una semana ejecutó la opción de compra, pero tuvo que esperar a oficializar la operación, ya que el palentino dejó de ser jugador del Toulouse a las 12 de la noche de ayer, 30 de junio, y desde ese momento es futbolista del Sporting a cambio de 2 millones de euros. Además, hoy a las 8 de la tarde tendrá lugar el sorteo de los calendarios de Liga de Primera, Segunda, Primera Ref, Liga F, Primera Federación Femenina. Todos ellos serán asimétricos. Y el Movistar Team hizo público el listado de ciclistas que van a participar en el Tour de Francia. Entre ellos se encuentra el gijonés Iván García Cortina. En hockey sobre patines, 4 nuevas renovaciones en el Telecable. María Igualada, Angie Fernández, Ainara Nido y Candela Gallo seguirán como locales en el equipo de Matajove. Y el pabellón deportivo municipal El Llano Contrueces se llama desde ayer Pabellón Hermanos Entre Ríos. Los gijoneses Raúl y Alberto destaparon la nueva placa con la que el Ayuntamiento gijonés rinde homenaje a los exinternacionales de balonmano que crecieron y se formaron en el barrio y que desarrollaron su carrera deportiva en los mejores clubes del país y lograron grandes éxitos con la selección española, dejando un gran legado deportivo y personal. Desde que he entendido que la vida es de papel, llevo papelera en mano, se la dejo para... Bueno, pues ya nos vamos yendo. Lo hacemos hoy con quienes están escuchando la banda El Duende Callejero, ese estilo fresco de pop y rumba que ofrece esta noche a las 9 un concierto en el recinto ferial Luis Adaro en Gijón. Es dentro del Festival Metrópoli. Compra gafas rotas por si te cansas de eso, haz lo que apetezca.
Pues ahora aquí en Asturias, en RPA, se quedan con Asturias al día, o también, si lo prefieren, pueden quedarse con TPA, en este caso con el informativo matinal. Este informativo, Asturias Hoy, primera edición, regresa mañana, como siempre, a las 8 en punto. Nada más, disfruten de esta jornada. El rencor borrando los colores de tu voz, ríos de odio envenenando la manzana que mordió. Ahora ya no importa quién mató y quién no. Cierra ya la puerta para enfriar tu corazón. No puede doler que alguien te queme los rastros. Hay millones de caminos que acaban en otro zoo. Ahora ponle al pecho cremallera pa' guardar de nuevo lo que se quemó en la hoguera.